servicio limitado porque ahora tenemos otro servicio con el otro grupo, así que el servicio lo tenemos limitado, el horario está completamente limitado hoy. Vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Esther. Esther capítulo 4. Voy a tratar de reducir, de dar el mensaje lo más corto posible. Libro de Esther capítulo 4. Desde el versículo 13. Versículo 13. Esther capítulo 4, versículo 13. Lo tiene todo, dice así la palabra del Señor. Y Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos. Entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Gloria al Señor. Hoy voy a hablar de un tema muy importante, pero muy importante, porque tiene que ver, escuchen bien, con nuestra participación en el calendario de Dios. Digan conmigo: mi participación en el calendario de Dios. Muchas personas quieren hacer algo para Dios. Muchas personas dicen: yo quiero hacer algo para Dios. Yo quiero, y es el deseo de toda persona que tiene fe en Dios y que entiende la magnitud de lo que es Dios. El único problema es que hay personas que no saben que Dios nos tiene preparados para hacer algo, y hay personas que pasan por alto el momento cuando Dios realmente lo necesita para hacer algo. Dile que tiene a tu lado, porque quiero que no pierda ningún punto. Dile que tiene a tu lado: hay un momento en el cual Dios cuenta contigo. Ese momento no es el que tú elijas. Ese no es el momento que tú has planificado. Ese es el momento que está en la agenda de Dios, que está inscrito en la agenda de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, escuche bien: a los que antes conoció, a esto también predestinó. Y a los que predestinó, a esto también llamó, conforme a su propósito. ¿Cuántos están en el propósito de Dios? Mire, no hay, escuche bien, privilegio más grande para un ser humano que saber que está dentro del propósito de Dios. Porque estar en el propósito de Dios significa que somos instrumentos de Él. Seremos instrumentos, no vamos a ser espectadores, no vamos a ser observadores, sino que vamos a ser participantes de lo que Dios quiere hacer. Hoy, en la lectura que hemos leído, se habla de un caso muy especial, que es el caso nada más y nada menos
como en todo reino hay personas envidiosas, malas, gente que no entiende, o sea, que están por su beneficio nada más. Se levantó un hombre llamado Amán, que era el capitán del ejército de aquel tiempo, y un día se le metió en la cabeza de que él no quería nada con los judíos, y le dijo al rey: rey, por ahí hay un pueblo que ese pueblo lo que hace es estorbar. Esa gente no, esa gente lo que nos está estorbando, lo que nos está fastidiando. Dame una orden para mandarnos a matar. El rey estaba en una fiesta, estaba ebrio y lógicamente firmó el edicto sin darse cuenta, porque se lo estaba dando nada más y nada menos que el hombre de más alta jerarquía del ejército de su reinado. No se dio cuenta de lo que estaba firmando. Resulta que su esposa es judía y firmaron un edicto que el día tal, a la hora tal, cualquiera persona tenía autorización de matar a cualquiera persona que sea israelita, como que si fuese un perro, un pajarito, cualquier cosa, y nadie se lo nadie. Cuando llegó al oído de Mardoqueo, Mardoqueo no es otra persona que el tío de Esther. Mardoqueo era prácticamente como un anciano del pueblo, era una persona que todos respetaban, que todos, como se dice, tenían en aprecio, porque era un hombre de sabiduría y era un hombre que mantenía a la gente en la fe judía, porque en este caso era la fe de Dios. Cuando él se entera, él manda a decir a Esther: Esther, hay un edicto, ve, habla con el rey y dile que anule eso. El rey, Esther, dice: yo no puedo ir a hablar con el rey, porque a mí no me toca ir a hablar con el rey sino hasta 30 días, porque había una ley que en el palacio el rey tenía su espacio donde ni siquiera su esposo, ni siquiera la reina podía entrar. Para entrar a ese espacio del rey tenía que tener una autorización de él, y si alguien entraba y el rey extendía su cetro, vivía, pero a quien el rey no le extendiera el cetro tenían que matarlo. Esa es una ley de los medios persas. Los medios persas siempre tuvieron leyes tan restringidas con sus reyes, porque ellos trataban de poner a sus reyes como dioses. Cualquier, tú sabes, semejanza con el tiempo presente es pura casualidad, ¿no? Pero bueno, eso era. ¿Qué sucede? Que cuando Esther le manda y le dice: yo no puedo entrar, porque si entro ahí me van a... Yo no vengo casi no dentro de 30 días. Mira, la respuesta de Mardoqueo es una respuesta no solamente, escuche bien, sabia, sino una respuesta profética. Y él le dice: mire Esther, no creas. Ahí le dice: no creas que escaparás tú. No pienses que escaparás tú y la casa del rey, porque estás en la casa del rey como cualquier otro judío. Y aquí viene la palabra profética. Y le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Dice: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther era una mujer de Dios, y Esther inmediatamente entiende. Diga conmigo, discernimiento. Ella discierne realmente las palabras de Mardoqueo, y ella entiende que realmente el momento que se está
hasta que no haya algo que realmente amerite que su intervención divina lo haga. Y para eso nosotros los seres humanos somos las personas o el instrumento que Dios tiene. Los ángeles tienen su ministerio, tienen su oficio, y ellos no pueden intervenir en las cosas humanas al menos que Dios es que los mande. Nosotros los seres humanos somos los que tenemos, escuchen bien, la responsabilidad de ponernos a derecho en la voluntad de Dios. Había una necesidad, había un problema, había una amenaza contra el pueblo de Israel, había una situación. ¿Qué sucede cuando hay problemas, necesidades? Como dicen por ahí los mexicanos, hay muchos que se rajan. Como dicen algunos por ahí, la mayoría sale corriendo. Hay un problema, no, yo no voy a enfrentar el problema. Hay una cuestión, no, eso no es conmigo. E incluso hay personas, mi hermano, que como dice el dicho, cuando se está hundiendo el barco son los primeros que salen. Hay un huequito, se le está metiendo agua al barco, mire, son los primeros que salen volando. Yo me voy a ir. No tienen que ver, no tienen sentido de propiedad, no tienen sentido de afecto. Esther podría haber abogado que sea por su vida, ya que era un edicto real que para poderlo anular, el rey tendría que estar muy convencido de eso. Esther sabía que ella tenía que violar una ley para poder intervenir. Y sabe una cosa, cada vez que Dios va a hacer algo, Dios para bendecir a alguien, Dios necesita que alguien esté dispuesto a sacrificarse, alguien esté dispuesto a decir, bueno, yo estoy dispuesto a ponerme entredicho, yo estoy dispuesto a echarme de enemigo a quien sea, para simplemente hacer lo que Dios me está mandando. Esta necesidad la puedo cubrir yo. Esta necesidad la puedo como se dice, suplir yo. Pero la persona tiene que entender, la persona debe creer que realmente es un instrumento de Dios. Hay una necesidad. Heme aquí, Señor. Envía allá al hermano Pedro. Eso no es conmigo. Señor, levanta obreros. ¿Y tú qué estás haciendo? No, yo no estoy haciendo nada. Estás pidiendo a Dios que levante obreros y esa persona no hace nada. Estás pidiendo a Dios que Señor, y falta crecimiento, falta esto. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás ganando a una persona? ¿Estás analizando a alguien? ¿Estás invitando a alguien? No, a nadie. Yo quiero que usted entienda una cosa, mi hermano, que cada uno estamos reservados para un día, para una fecha, para un momento. Y cuando nosotros no entendemos esto, mire, la verdadera bendición no está en lo que tú quieras hacer para Dios. La verdadera bendición está cuando tú obedeces y entras en el propósito de Dios. Esther estaba ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque se lo pidió a Dios. Mardoqueo había orado, porque Mardoqueo fue la que llevó a Esther para que la metieran en la celda de la doncella. Habían orado para que ella quedara. Esther había dicho, bueno, que sea la voluntad de Dios, quedó en la celda. Después que Mardoqueo comenzó a orar para que ella fuera seleccionada como rey. Y todo el pueblo de Israel estaba orando para que ella quedara como reina, y realmente quedó como reina. Y después que quedó como reina, en el momento de la necesidad, ella dijo, no, yo no puedo. Yo no puedo. Así mucha gente orando, piden la oración para que el Señor los bendiga, para que el Señor los ayude, para que el Señor los socorra, para que el Señor los proteja, para que el Señor les proteja. Y el día que el Señor les da la bendición, diga que esté a tu lado, Dios te bendice, pero también quiere que tú seas de bendición. Yo le voy a decir una cosa, la mayor bendición del ser humano no es ser bendecido. Repita conmigo, la mayor bendición del ser humano no es ser bendecido, es ser de bendición. Cuando tú eres bendición, cuando tú te conviertes en una bendición, entonces absolutamente no solamente tú eres bendecido, tú estás bendecido
bendición y dile: Señor, conviérteme en una persona de bendición. Dile que esté a tu lado: conviértete en una bendición. Conviértete. Hay gente que se le pasa toda la vida pidiendo bendiciones. En la mañana, bendíceme. Al mediodía, bendíceme. En la noche, bendíceme. Todo el tiempo, bendíceme. ¿Por qué deja de pedir eso y comienza a decirle: Señor, permíteme ser de bendición? ¿Tú sabes qué sucede cuando una persona es de bendición? Que Dios tiene que venir, darle para que esa persona pueda. Así que cuando tú pides ser de bendición, tú no tienes que pedir para ti. Ya Dios automáticamente te va a dar para que tú tengas mucho y puedas bendecir. Oh, Dios quiera, mi hermano, que algunos de ustedes puedan entender lo que estoy diciendo. Porque sé por experiencia que la vida del cristiano se le va, las oraciones de toda su vida se le va, pidiendo día y noche: bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor. Eso lo sé yo por experiencia. Y eso lo sé yo que es así. ¿Quién no pide una bendición? Pero si dejaras de ser tan egoísta, tan egocéntrico, y dejarás de simplemente pensar en ti y poder decir: Señor, conviérteme en un objeto de bendición, ya nunca más tendré que pedir para ti. ¿Cuánto da gloria al Señor? Cuando tú piensas y tú dices: a mí me gustaría, Señor, yo quisiera tener un lugar para albergar personas. Usted sabe que tiene que hacer Dios, que tiene que darte a ti un lugar espacioso para ti, para que entonces tú puedas hacer eso. Cuando tú dices: Señor, yo quisiera ayudar financieramente a alguien, eso significa que Dios tiene que pensar en las riquezas y finanzas que tiene que darte a ti, para que no solamente tengas tú, sino también tenga otro. Ve pensando, cuando tú le dices: Señor, conviérteme en un objeto de restauración, yo quisiera restaurar al caído, yo quisiera levantar a los caídos, yo quisiera ayudar a los que están desanimados. Tú nunca jamás tendrás que pedir: Señor, fortaléceme. Nunca tendrías que pedir más por eso, porque cuando tú pides ayudar a otro, Dios te da para que tú tengas y entonces tú puedas ayudar a otro. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Si no te conviertes en una bendición, todo el tiempo vas a ser, mi hermano, alguien que va pidiendo toda su vida, pidiendo. Conviértete en una bendición. Cuando tú le dices: Señor, yo quisiera enseñar. Para tú ser maestro, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Aprender. Dios te revela, ya tú tienes para dar. Pero si tú todo el tiempo dices: Señor, yo quiero aprender, estás pidiendo es para ti. Y de hecho hay mucha gente, que incluso hasta estudia en el instituto bíblico y después no tiene ni siquiera que darle a los demás. Porque ellos estudiaron no fue para ellos. Pero cuando tú estudias, yo nunca estudié para mí, mi hermano. Yo siempre, cada vez que voy a un taller, cada vez que voy a una conferencia, cada vez que hago cualquier estudio, yo estoy pensando en una cosa: en cómo voy a reproducir eso. Y por eso no tengo que pedir para mí. Inmediatamente yo digo: Señor, yo quiero ser un maestro. Yo quisiera ayudar a los demás, yo quiero enseñar. Por eso las revelaciones me vienen a uno. Todo el tiempo le está pidiendo, porque Dios dice: bueno, yo necesito a alguien que enseñe, y Él está pidiendo querer enseñar. ¿Cuánto da gloria al Señor?